una ocasión, hablando con una compañera de trabajo que tenía más o menos la misma edad que yo, esto ya fue hace unos cuantos años, bastantes, y hablando de algo que deberíamos reciclarnos, aprender alguna cosa más dentro de nuestra profesión, ella me dijo, yo ya no estoy en edad de aprender. A esta edad ya no es edad de aprender. Y a mí me chocó porque yo a aquella edad entonces y a esta de hoy me encanta aprender. Porque una persona puede ser mayor, pueden pasar los años, pero la ilusión, yo el corazón lo tengo, el cuerpo no, pero el corazón lo tengo como a los 20 años. El corazón, mis deseos, mis ilusiones, todo eso puede seguir. En la palabra de Dios, en esta Biblia maravillosa, en el capítulo 40 del libro de Isaías, y en los versículos 29 al 31 dice, Él, es decir, Dios, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es una promesa preciosa. Es una promesa que para aquellos que vamos teniendo más años nos ayuda. Los jóvenes pueden flaquear y caer, pero aquel que espera en Dios tiene otra forma de ver las cosas. Vamos a hablar de las personas de edad madura, de las cuales seguramente habrá más de uno escuchándome, y me gustaría que esto pudiese, lo que hoy vamos a hablar, lo que estamos hablando, pudiese ayudarles y darles un ánimo y una ilusión para vivir los años que queden aquí. No hay una edad para aprender. Toda la vida está para que aprendamos. En la cultura de hoy, ser joven es un valor en alza. No fue siempre así, pero hoy hay que ser joven para los trabajos, para cualquier cosa, No, el joven viene con fuerza, viene con ilusión. La situación de los mayores muchas veces es triste. Sobran en todas partes. En los países más acomodados, donde estorban, donde se los abandona, en los hospitales, en los asilos y aún en las gasolineras a veces tiene sucedido, por el hedonismo, por la cultura del placer. El placer para mí es lo más importante. Cuando se jubilan, muchos se deprimen, se sienten inútiles. Cuando estás jubilado dices, bueno, ¿y ahora para qué sirvo? Entonces, con esa actitud se empiezan a perder más facultades. Y he de decir una cosa, las personas mayores, si hacen ejercicio, su musculatura vuelve como si fueran jovencitos. El problema es que el hecho de que te hagas mayor va a hacer que te dejes y te dejes hasta morirte. ¿Por qué? Si tu vida sigue. La población española está envejeciendo y pronto habrá muchos más ancianos que jóvenes. Todos vamos hacia ahí. Que nadie piense cuando vea a una persona mayor, ese viejo, ¿no? Tú, si no te mueres antes, o Cristo no viene antes, tú también llegarás a viejo. Llegarás a ser mayor. Viejo no es una palabra bonita. Decía mi abuelita que viejos son los trapos. Las personas no. Tenemos más experiencia, somos mayores, pero no viejos.
en todos los tiempos. Se respetó y se valoró mucho al anciano. De hecho, el Senado que hay en la mayoría de los países, que es una parte importante que gobierna el país, pues el Senado viene de senectud, de ancianidad. Y siempre los ancianos ahí estaban representados en el gobierno. Eran una fuente de sabiduría y de experiencia, y eran muy respetados. Hoy, tú no sabes, eso era en tu tiempo, hoy no, como si la vida, como si el corazón humano, como si nuestros pensamientos, nuestra evolución como seres humanos, nuestro avance en el conocer de la vida, fuese distinto ahora que entonces. Estamos naciendo y ya estamos corrigiendo a los mayores, a un niño pequeñito. No, eso no es así, es asá. Se le dice a sus papás, mira, tú estás naciendo, yo ya llevo muchos años. Y pasa lo mismo con la gente mayor. En países pobres, en los ricos estorban, en países pobres se los quiere a veces, se los mima y se los protege por toda la familia, y acaban siendo el cogollito de la familia, aquello que los atrae al resto de la familia y los une. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, pues vamos a hablar de unos cuantos pasajes de la Biblia que nos hablan de esto. En Proverbios, sobre todo, pero en Proverbios, en el capítulo 20, versículo 9, los voy a citar todos por si alguien quiere anotarlos, para luego leerlos y que le ayuden. Proverbios 20, 9. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Es decir, que el anciano tiene su hermosura. En Job 12, 12, Job 12, 12 dice que en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Porque yo he pasado por todo lo que tú estás pasando ahora. No había tablet, no había iPhone, iPad, no había ordenadores, pero cuando yo tenía tu edad, 10, 12, 15 años, pasaban las mismas cosas en el corazón. Tenía los mismos complejos que puedes tener tú. Me dolía igual que a ti el ser rechazado. En 1 de Pedro 5:5 dice, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y Moisés, porque siempre se dice, es que los jóvenes son los que van a dominar el mundo. El mundo está en manos de los jóvenes. Bueno, pues vamos a ver qué dice la Biblia. Moisés, cuando fue llamado por Dios para sacar a Israel, tenía 70 años. Josué, cuando pasó a sustituir a Moisés y ser el caudillo de Israel, también tenía 70 años. Daniel, es verdad, empezó de joven, empezó a hacer una muy buena obra de joven, pero muy anciano, quizá en los 90 años, era primer ministro del país donde vivía, de Babilonia. Bueno, a esa edad ya era de Persia. Y Pablo, dice, Pablo ya anciano, se empieza hablando en la Biblia de él de joven, pero ahora dice Pablo ya anciano escribe a Filemón. Es decir, todos estos hombres y otros, como por ejemplo Juan, hicieron su obra, una parte la harían más joven, pero siguieron haciendo su obra, y esto es lo importante, a una elevada edad. Juan era muy anciano, quizá en los 90, cerca de los 100 años, cuando escribió el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. En la iglesia se constituyen ancianos también.
imponiéndoles las manos. ¿Por qué ancianos? Porque son las personas con más experiencia. Son aquellos que pueden ayudar a otros que son más jóvenes a resolver problemas por los cuales ellos ya han pasado. Y a veces, muchas veces. Es decir, los han vivido ya muchas veces. ¿Cómo deberíamos envejecer? Hay personas que son viejos cascarrabias. ¿Pero sabéis por qué? Porque han vivido siempre siendo cascarrabias. Y la vejez no es un paso que te hace maravilloso, no. Tu vida va a ser aquello que tú te has trazado. Y si tú estás viviendo como un cascarrabias, probablemente en tu vejez vas a ser un cascarrabias. Y si ahora no te soportan, después menos. Hay viejos que son cascarrabias y otros son ancianos encantadores, gente maravillosa, que pasarías con ella tiempo y tiempo escuchándola. Yo tenía una paciente que era una persona encantadora, que tenía 85 o más años, pero me casaba antes con ella que con su hija. Era una persona encantadora, incluso era linda, porque la bondad te hermosea el rostro. Tu actitud hermosea el rostro, el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, a estas edades es fácil deprimirse, porque ¿qué voy a hacer? No hay nada útil que hacer. El cuadro típico de la gente mayor jubilada es apoyado en una barandilla mirando una obra como trabajan los obreros. Pero eso no tiene por qué ser así, ni tampoco tiene por qué ser en el bar todo el tiempo, ni tampoco tiene por qué ser en el hogar de ancianos o en un asilo. No, puede ser que no tenga otras posibilidades y que tenga que estar viviendo en un sitio de esos. Pero aún ahí, puedo ayudar a otros, puedo hacer grandes cosas, porque a lo mejor ya no puedo vivir con mi familia porque está lejos, por lo que sea. Pero puedo tener una vida activa. No pienses que no hay nada útil que pueda hacerse a estas edades. Porque si lo piensas y lo vives, vas a perder tus facultades. ¿Sabéis? Cuando pasan los años, y esto se lo digo a los jóvenes y a los mayores, cuando pasan los años, nos arrugamos por fuera, pero hermoseamos por dentro. Tenemos más sensibilidad para disfrutar las cosas, aunque hay menos fuerza física. Porque cuando yo era jovencito, dice, entonces tenía que educar a mis hijos y todo era estrés, era problemas. Pero ahora estoy con mis nietos y a mis nietos los disfruto. Lo vivo de otra forma. Pero yo veo algunos padres que ahora son abuelos que dicen, estoy más feliz con mis nietos que lo estaba con mis hijos. Me están alegrando la vida, disfrutadlos. Aunque haya menos fuerza física, hay una vivencia muy superior, porque cuando eres joven vas a 100 en todo y no tienes tiempo para digerir. Comes los alimentos rápidamente, pero ni te enteras del sabor que tienen, porque comes muy rápido. Pablo, en 2 de Corintios, en el capítulo 4, y en el versículo 16, dice, el hombre exterior, nuestro hombre exterior, es decir, se deteriora, pero el interior se renueva día a día. Cuando estamos con Dios, estamos naciendo constantemente. El cristiano muere cada día y nace cada día, y cada día tiene nuevas experiencias. Y mi experiencia de hoy, mi vivencia de hoy, lo que hoy vivo, no lo cambio por ningún momento de mi vida. Nunca mi vida fue mejor que hoy, a pesar de que tengo más años. Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Este texto
me lo dedicaron a mí cuando me bauticé. Entonces tenía 18 años. Y se decía, tú eres un joven como era Josué, cuando Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces. Pero yo fui a mirar la palabra de Dios y no era verdad. Josué tenía 70 años. Y Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces. Y yo a ti, que a lo mejor tienes 70, 75, 80, 60, los que sean, yo te digo, mira que te mando que te esfuerces, te dice Dios. No te acomodes, no te dejes caer y morir hasta que llegue el momento de la muerte. No, tu vida puede tener grandes cosas por delante que hacer, grandes experiencias y preciosas para vivir. Debo conocer mi lugar en el mundo y en la iglesia. Debo conocer mis dones y decir, pues voy a realizarlos. Voy a realizar la misión para la cual fui diseñado. Haciendo eso, yo voy a ser feliz. Nunca olvidaré a un hermano jubilado, un señor catalán. Venía y llegó a La Coruña, a la iglesia donde yo estaba, y empecé a hablar con él. Y él me dijo, mire, yo estoy jubilado. Trabajé toda mi vida y estoy jubilado. Se murió mi mujer, quedé viudo. Y cualquiera pensará, bueno, pobre hombre, pues ahora a morir. Dice, no, desde entonces he decidido pasar el resto de mi vida abriendo la obra de Dios aquí, allá, allá y allá, predicando por distintos lugares. ¡Amén! ¡Maravilloso! Yo tuve una profesora, no voy a decir el nombre, pero tuve una profesora en el bachillerato que era una mujer ya mayor y tenía un hijo. Y el hijo estudiaba medicina, pero no era un muy buen estudiante. Y entonces ella, que ya era doctora en su... no era doctora médico, era doctora en una ciencia, es decir, tenía un doctorado en su ciencia, en la asignatura que me enseñaba. Viendo que su hijo no avanzaba, con 60 años dijo, mira, yo te voy a demostrar que se puede hacer medicina. Y aunque el hijo iba avanzado, empezó a hacer medicina, pasó al hijo, hizo una especialidad y montó una clínica para demostrarle al hijo que se podía hacer. ¿Es tarde para empezar? No, nunca es tarde para empezar. Y hoy la gente mayor se está dando cuenta de eso. Y hoy la gente mayor vive más. Cuando se utiliza el intelecto, se agudiza y se fortalece la mente al igual que la musculatura. Si yo ejercito mis músculos, se van a desarrollar y van a estar fuertes. Mi mente, si la ejercito, pues va a suceder lo mismo, se va a desarrollar, va a tener fuerza. Hay mucho que aprender, hay mucho que disfrutar, hay mucho que hacer para ayudar a otros, por ejemplo. Hay dos formas de envejecer, dejarse morir o desarrollarse como persona y como cristiano. Hay que ser consciente de las propias posibilidades. Hay que desarrollarlas. El que se cree un inválido acaba siéndolo. No ser un bonsái. No estés castrado. No permitas que alguien te diga que ya eres un estorbo, ya eres un mueble inútil, que no lo eres. Un amigo mío me contó que la historia de un pez que estaba en una pecera pequeña, el pez, y él le decía, este pez se llama cienabo. Estaba en una pecera, imaginaros que mi vaso es una pecera, meto ahí un pez, un pececito pequeñito de esos, que cuestan 3 euros o así, lo meto ahí. Si lo dejo aquí toda la vida, nunca crecerá. Se va a alimentar de aquello justo que necesita para mantenerse. Ahora, si en lugar de tenerlo en un vaso o en una pecera pequeña,
lo echo en un estanque grande, cuanto más grande es el estanque, más se va a desarrollar este pez y puede llegar a ser 100 veces más grande de lo que era en el vaso. Se va a desarrollar. Por eso se le llamaba cienavo, porque es la cienava parte de lo que puede ser. Y tú eres igual, y yo soy igual. Si yo pienso que no puedo salir adelante, que no voy a triunfar, que no puedo triunfar, entonces no triunfaré. Si pienso que lo que me queda es morir, me moriré. Pero si yo miro más arriba, si miro a Dios que me creó, que tiene unos planes maravillosos para mí, entonces voy a empezar a creer, a crecer. Pablo dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a esa situación, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios para ti es que crezcas, que te desarrolles como persona, que lo conozcas, que te salves, que ayudes a otros a salvar, que seas un ser fructífero. Os voy a dar algunos consejos para que esto suceda. La televisión atrofia. Me diréis, bueno, te estamos viendo a ti por la televisión. Sí, me entendéis, ¿verdad? La telebasura, aquellos programas que no nos aportan, nos atrofian. La lectura fortalece. Si tú lees la Biblia, memoriza los textos. Guárdalos, intenta memorizarlos, porque eso robustece tu mente. Escudriña las Escrituras. La palabra de Dios es el mejor método que existe para que nuestra mente se desarrolle. Lectura activa, no esperar que te lo den hecho. Y ser crítico, benigno, crítico bueno, en el buen sentido de la palabra, como los bereanos. ¿Sabéis? La palabra protestante es una palabra fea, porque tiene una connotación negativa. Pero si yo os dijera que es una palabra maravillosa, y si tú eres protestante, debes serlo. Y si no lo eres, debieras serlo. Porque ¿sabes qué significa ser protestante? Pro es estar a favor, testar, probar, a favor de probar las cosas y no tragarlas como te las han dicho. Porque se dice de los bereanos, dice en el libro de los Hechos, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, los judíos de un sitio y de otro, dice que eran más nobles porque ellos recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñaban cada día las Escrituras a ver si lo que Pablo les decía era así. Así es como debemos ser. Crecer. Y en la oración debe ser activa, una oración viva, no un rezo, siempre lo mismo. No, dile a Dios lo que sientes. Señor, hoy me encuentro triste. Mis hijos no me llamaron. Menos mal que te tengo a ti. Me siento, a veces me parece que hasta ni creo en ti, Señor. Puede pasar eso. Puede pasar, Señor, ayúdame, porque a veces no te encuentro. Dile a Dios lo que sientes, cómo lo sientes, porque Él lo sabe, pero quiere que tú se lo digas. Y si tú se lo dices, lo estás compartiendo con Él, y al compartirlo con Él creces, y Él te puede dar respuestas. Hemos de renovar los conceptos, investigando, no vivir de rentas. Nada de esto es patrimonio de los jóvenes. Generalmente hay una tendencia en la vida que se conserva si no hay ninguna situación especial. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ello. Por eso es tan importante lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Si permanecéis en mí y yo en vosotros. Permanecer en Dios. Si tú conoces la palabra de Dios desde niño o desde joven, como me pasó a mí, permanece en Dios. Persevera en Dios.
porque seguirás creciendo. No aquí solo, sino por la eternidad, que este es el plan de Dios, que crezcamos. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Hasta el fin del mundo o hasta el fin de tu vida. Persevera hasta el fin. Esto le pasa al que hace la voluntad de Dios. Y hablando de Juan, de joven era el hijo del trueno, era un geniudo, era vengativo, era deseoso del primer lugar. Es decir, quería como todos, trepa. Pero tenía cosas buenas, y es que era cariñoso. Se recostaba en el pecho de Jesús, en la Santa Cena, se sabe. Pues Juan, evolucionó al estar con Jesús y al vivir la palabra de Dios durante su vida, al dedicarse a Dios. Pasó de ser aquel geniudo y aquello fue amortiguándose, la bestia en él fue muriendo y el ser sensible, cariñoso que había también dentro de él fue creciendo, creciendo, creciendo y se convirtió en el apóstol del amor. Se convirtió en el apóstol del amor. Cristo le dijo a su madre, madre, he ahí a tu hijo. Se la confió a él, tenía confianza en él, sabía cómo era y cómo iba a ser. Y él la guardó durante toda su vida. Y os voy a dar unas vitaminas para terminar. Tomad nota, Isaías 46:4. Isaías 46:4. Yo seré tu Dios en toda tu vida, sí, hasta que tu cabello se encanezca por la edad. Yo te hice y yo te cuidaré. Es una promesa para ti, para nosotros. Isaías 42:6. Yo, el Señor, te he llamado para demostrar mi justicia. Yo te cuidaré y te sostendré. Salmo 92:12. Los justos florecen como las palmas y crecen como los cedros del Líbano. Aún en su vejez darán frutos, siempre estarán fuertes y lozanos. Los justos, aún en su vejez, estarán dando fruto. Salmo 103:5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Juan 10:28. Yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie los arrebatará de mi mano. Esta es mi oración por ti, es mi deseo para ti y para mí, para los dos. Que Dios te bendiga grandemente.